Hola, guaguas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal, Danilo? ¿Todo bien? Buenas tardes, Inge. Denisita, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta semana 13. Ya faltan solamente 2 semanitas aparte de esta para concluir el semestre, concluir el segundo parcial y por supuesto hay algunas cuestiones que hay que ir cerrándolas. La clase de hoy voy a iniciar, es un quiz y vamos a hacer un pequeño juego interactivo, a ver cómo estamos de conocimiento general referente a qué es el Estado, cuáles son sus características, etcétera, ¿no? Vamos a iniciar entonces, ahí tienen ustedes la posibilidad de conectarse. Ahí está. Por favor, inicien el quiz y vamos a hacer eh, este ejercicio. Contesten esas preguntas que están ahí, por favor. Voy a mandarles el link también al chat, ¿no? Muy bien, Jen. A ver si se animan el resto de compañeros a entrar, por favor. Ya, Inge, ya vamos. Gracias. Inge puede No son mandar otra vez preguntas el muy link. difíciles. Vamos a poner las preguntas. Ahí están las preguntas. Inge, no se ve ningún link. Bueno, tienen que entrar a Quizzes y ahí está el código de participación, 566-627. Vamos a ponerles en el chat si quieren. Ahí está el enlace en el chat. Vamos a ver cómo nos va. Vamos, están solo 5, por favor todos, entremos un ratito y resolvamos ese. No tiene implicaciones para la calificación de ninguna manera. Lo interesante es de que ustedes recuperen algunos conceptos que en algún momento seguramente vieron, referentes al Estado, a la configuración del Estado, porque recuerden que hoy ya entramos a la unidad 4 y el primer tema que debemos tocar es la organización territorial del Estado ecuatoriano. Entonces yo quiero ver cómo están ustedes en el ámbito en el cual se puede tomar algunos conceptos que en algún momento de la educación primaria, de la educación secundaria, ya los habíamos tenido, para retrotraernos, profundizarlos, etcétera, ¿no? Entonces, sería chévere que todos o casi todos puedan
por favor, contestar estas preguntas. Son preguntas de cultura general, algunas de ellas, pero evidentemente tienen un anclaje, una articulación hacia lo que es el Estado, cuáles son las funciones del Estado, cómo se encuentra actualmente el Estado ecuatoriano frente a un proceso de organización política administrativa, si es que existe la posibilidad de entenderse qué es descentralización, qué es desconcentración, etcétera, ¿no? Entonces, veamos cómo está este tema, por favor. Y ahí, evidentemente, luego de este ejercicio, de esta interacción con ustedes, podemos trasladarnos ya a ver la presentación que yo tengo preparada en función del tema y, evidentemente, veamos cómo nos va también con las calificaciones que son estimativas acerca de cuánto sabemos nosotros de lo que significa el Estado, de cuánto de aquello que en algún momento habíamos tocado con la configuración del Estado, con la configuración de algunos aspectos referentes justamente a esa estructura del Estado.
¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Queda alguien? ¿Quién falta? Ah, está todavía Micaela. Bueno, esperemos unos minutitos más, 3 minutos más. Dayana, Mariana y Lilia todavía no contestan ni una pregunta. Vamos a esperar un ratito. Lo interesante es que se pueda cumplir por todos y cada uno de ustedes, por todas y cada uno de ustedes. Este quiz es una suerte de preguntas al azar, pero que tienen relación justamente a lo que les estaba explicando, organización territorial del Estado. Entonces, bajo esas características, lo que queremos es recuperar esos conceptos que habían estado guardados, que habían estado de una u otra manera establecidos en procesos académicos anteriores, pero hoy que los vamos a profundizar por esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, que sin duda es importante tocar aquello que nosotros habíamos expuesto como organización territorial del Estado, cómo se van configurando administrativamente estos estados, provincias, cantones, parroquias, cómo tienen representación gubernamental, es decir, el gobierno en los territorios, cómo otros estados tienen 3 funciones, acá tenemos 5, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos un ratito a ver cómo van los compañeros, me falta Micaela, me falta Dayana, Mariana y Lilia, no sé qué pasó, está usando otro seudónimo, esperemos un ratito. Yo con mucho gusto. ¿Cómo vamos, Dayana? ¿Esperamos un ratito más o le cerramos ahí? Ya, como es que lo que pasa es que estoy con mi nena y no es tan fácil. Ah, está caminando. O sea que No, siempre estoy con cuando la están nena un en... poquito inquieta. Tranquila, tranquila. Bueno, a las 4:15 cerramos. Hasta ahora, veas, Denny les está ganando, así que les está dando Inge, no una... puedo abrir el link. Perdón, Adela, no le entiendo. No puedo abrir el link, Inge. ¿Y por qué no puede? No, usted no me permite, me sale una hoja en blanco. Bueno, tiene que entrar a Quizzes, pone el código de participación y ya está. El 50% de precisión de la clase, como ustedes están viendo, solamente ha cumplido. Vamos a terminar el ejercicio, para que no se estresen, porque ustedes se estresan por todo. A ver. Concluyamos este quiz. Bien. Una vez que hemos concluido con este ejercicio, para mí son súper chéveres estos quizzes. Vamos a
repasar un poco qué era lo que yo les quería plantear a ustedes. Bien, ahí tenemos. Muy bien. El estado de sus elementos. Vamos a ver esa famosa pregunta que les hago yo en este quiz y que tiene que ver con conceptos válidos de diferencia entre nación y estado. Pongamos por un lado a la nación. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiábamos y veíamos la diversidad étnica y cultural en nuestro país? Y decíamos que existe un marco constitucional que determina que existen pueblos y nacionalidades en nuestro país que tienen su propia cultura, que tienen su lengua, su raza, su religión, que tienen un origen y evidentemente tienen algún objetivo o persiguen un mismo destino o hoja de ruta. La diferencia entre pueblo y nacionalidad tiene que ver justamente esa característica, que la nacionalidad o la nación tiene su propia lengua. Entonces, si es que nosotros ponemos en conceptos contrastados nación y estado, vemos que nación, por supuesto, son aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos que viven dentro de un mismo territorio. Se los puede aglutinar a partir de una cultura, se los puede reconocer a partir de su lengua, a partir de sus cuestiones étnicas, de su religión, y por supuesto tienen objetivos comunes. Ese es un concepto, entre otros, por supuesto, ustedes pueden ampliarlo, pueden acortarlo, pero en definitiva tiene las características de personas, hombres y mujeres, que viven en un mismo territorio con estas características expuestas. Ahora, el Estado. El famoso Estado ecuatoriano, el Estado argentino, el Estado colombiano u otros, ya tienen una connotación mucho más profunda en el ámbito de la juridicidad. Es decir, son organizaciones jurídicas y son organizaciones políticas. Que lo que ocurre con estos estados es que tienen tres elementos fundamentales que lo constituyen: una población, un territorio, un gobierno o una autoridad. Ahora, yo quiero fundar el estado llamado Juan Manuel Galarza, que tiene como único miembro de ese territorio y ese gobierno a un habitante, y lamentablemente necesitamos una población estimada en la cual se permita decir que esta organización jurídica, esta organización política tiene al menos un concepto político que lo que pretende es de que en este Estado, que ha sido constituido bajo características jurídicas, bajo características políticas, pueda al menos estar compuesto por elementos que en todo el mundo, en el cual se analizó, se debatió a fines del siglo XVIII, cuando pasábamos de un sistema feudal, que con ustedes habíamos tocado los modelos económicos y los sistemas, evidentemente se requería que pasemos de un régimen monárquico, es decir, una forma de gobierno determinada, que pasemos de esta configuración de estados-nación, que no se sabía si era una nación o un estado, porque el gobierno estaba determinado bajo regímenes monárquicos. Con la Revolución Francesa y lo que estaba ocurriendo consecutivamente los siguientes años en América, con las colonias que estaban gobernadas por estas monarquías, empezaron a nacer los estados. Entonces, esa configuración jurídica, esas organizaciones jurídicas y políticas que tenían esa idea de una población, un territorio y gobierno. Supongamos que yo soy Simón Bolívar y está viniendo San Martín desde la Argentina acá, reunirse en Guayaquil para debatir justamente posterior a las colonias y a su emancipación, a su independencia, pensar cuál va a ser la organización política, administrativa y jurídica de los territorios recientemente liberados o independizados, dada la circunstancia que en Europa igualmente existía un proceso de pensamiento que qué hacer cuando se cambian estos regímenes monárquicos y evidentemente se pretende implementar procesos democráticos bajo las características de que debemos a estos estados darle tres características para que lo diferencien de otras formas de gobierno, de otras formas de organización jurídica y de otras formas políticas. Entonces, emerge esta configuración, emerge este concepto de Estado, en donde la población es una condición sine qua non, es decir, obligatoria para que exista un Estado,
El territorio también necesitamos un espacio físico y por supuesto un gobierno o una autoridad que lo rige. Entonces, si es que ya sintetizamos estos parámetros, nosotros estamos estudiando contabilidad y auditoría, el día de mañana seguramente vamos a ser funcionarios del Estado, vamos a trabajar en una institución pública o independientemente de aquello, es necesario que tengamos estos conceptos claramente diferenciados entre nación como una conceptualización, una idea de carácter sociológico y un Estado de características políticas. Entonces, nación y Estado tienen esta configuración de, en primer lugar, conjunto de hombres y mujeres que viviendo dentro del mismo territorio están unidos por una misma cultura, una misma lengua, una raza, una religión, y se reconocen sus orígenes, se reconocen que tienen objetivos, hojas de ruta comunes. Y el Estado, como esa configuración jurídica, esa organización jurídica, esa organización política, que está compuesta por elementos determinados claramente en todos ellos, el Estado ecuatoriano, el Estado peruano y cualquier otro que quieran analizarlo, tiene básicamente una población, tiene básicamente un territorio y tiene básicamente un gobierno. Entonces, nación, concepto sociológico y Estado, concepto político. Vamos a profundizarlos entonces con población. ¿Qué decimos que es una población? El conjunto de habitantes que existen en un determinado territorio. Este concepto de población se incluye a todos los habitantes del territorio ecuatoriano. Acá estamos quienes nacimos bajo este territorio y somos ecuatorianos, aquellos que han nacido en otros estados y son extranjeros pero viven acá, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, es decir, a toda la población que como habitantes es considerado dentro de ese territorio. Por ejemplo, en la Constitución argentina está la posteridad, hay un pronunciamiento de que quienes quieran habitar en el suelo argentino son considerados habitantes del territorio argentino. La Constitución ecuatoriana, para ponerle en contraste, manifiesta y dice que población, por supuesto, también son todos los habitantes que viven dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, en los preámbulos de los marcos normativos de esa organización y constitución de los estados que están enunciados en cada uno de sus artículos, sobre todo en los preámbulos de estas cartas magnas de los estados, están manifestándose que claramente existen estos hombres y mujeres que pueden haber o no nacido en este territorio, pero definitivamente también forman parte de la población como un elemento constitutivo del Estado. El territorio, por supuesto, acá conceptualmente creo yo que todos acertaron al ponerle como un elemento fundamental del Estado. Había una pregunta en la cual se les ponía de opción múltiple que digan cuáles son los elementos que configuran o se compone el Estado. Entonces acá claramente el territorio, como ustedes conocen, es un lugar físico, un lugar geográfico en el que habita, por supuesto, la población. Este es el componente, es el soporte, es el espacio físico tanto de la nación, de las naciones, de los pueblos, de las nacionalidades y por supuesto del Estado. ¿Cuál es la importancia y un peso específico diferenciado a los otros dos? Que delimita el ámbito espacial dentro del cual se ejerce el poder del Estado. Entonces acá claramente nos está diciendo, miren, tenemos una población que tiene las características de haber sido nacido en el Estado ecuatoriano, pero el ejercicio del poder del Estado sobre ese poblador, ese ciudadano ecuatoriano, tiene los límites que todos nosotros conocemos. Al norte está Colombia, al este y al sur está Perú, al oeste está el Océano Pacífico, tenemos una región insular, etcétera, pero la delimitación hacia dónde el Estado ecuatoriano puede ejercer su capacidad legislativa, su capacidad jurídica, termina y empieza en esa delimitación del ámbito espacial. Y cuando hablamos de ámbito espacial es de que todos los habitantes que ocupan el territorio están sometidas al poder del Estado al cual pertenece ese territorio. Es por eso que el concepto de población se aplica no solamente a quienes hemos nacido en este país,
no solamente a quienes somos ecuatorianos, sino que a quienes viven en este llamado Estado ecuatoriano dentro de su territorio. Si es que tienen alguna pregunta, por favor me suspenden y preguntan o hacen alguna observación. Entonces, el territorio en el Estado ecuatoriano y en la mayoría de estados en el mundo está determinado porque tenemos un suelo o la tierra. Ese es el territorio del Estado ecuatoriano. Tenemos el subsuelo. Acá ustedes y yo tenemos que asistir el próximo 20 de agosto, entre otras cosas, a elegir a nuestro presidente, a nuestro vicepresidente o vicepresidenta, a miembros del órgano legislativo como la Asamblea Nacional, y por supuesto también hay una consulta popular referente a si es que se quiere o no seguir explotando el petróleo que se encuentra en el subsuelo. El espacio aéreo es parte también del territorio del Estado ecuatoriano y de la mayoría de estados. La plataforma submarina, ya vamos a ponerle una diapositiva en donde se va viendo que también el océano, aquellos que tenemos los estados, la posibilidad de tener un océano, un mar cercano, evidentemente tenemos aguas jurisdiccionales y aguas interiores también. El problema de Bolivia y otros estados, por ejemplo, es que no pueden aplicar esta característica de cuántos elementos conforman en la parte territorial a sus estados. En este caso nosotros tenemos las 6 características que configuran al territorio de un estado como es el nuestro, el ecuatoriano. El territorio, nuevamente, cuando tocamos las aguas jurisdiccionales y para tener con mayor claridad este tema, están constando de lo que está en los convenios internacionales establecido, un mar territorial que tiene una extensión de 12 millas marinas, una zona contigua con 24 millas marinas, zona económica exclusiva y también, si es que alguien quiere hacer un cálculo, como ustedes son buenos contadores de auditores, tranquilamente pueden hacerlo, considerando que la milla marina equivale a 1852 metros lineales terrestres, ¿no? Entonces, acá un grafiquito para entender esto, que es importante que sepamos cómo el Estado y su territorio está configurado con todos estos elementos y también, evidentemente, la línea de base en la cual tenemos aguas interiores, es decir, que tienen la característica de estar cercanas a la costa ecuatoriana. Hay un mar territorial que está medido de 12 millas náuticas, hay una zona contigua a este mar territorial de 12 millas náuticas también. Todo el recurso marino también pertenece al Estado, en el cual tiene la posibilidad de tener esa costa marítima, el subsuelo y el lecho, los recursos mineros en las plataformas continentales submarinas y por supuesto la zona de económica exclusiva que son 200 millas náuticas. Dentro de esas 200 millas náuticas, para que podamos entender por qué son nuestras las Islas Galápagos, se encuentran justamente esta maravilla del mundo y es nuestra cuarta región o archipiélago de Galápagos o región insular, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque estamos nosotros explicando el territorio como un elemento fundamental del Estado en el mundo y, por supuesto, del Estado ecuatoriano también. Cuando hablamos del gobierno o la autoridad, estamos hablando de que necesariamente o indefectiblemente cuando se analizaba, se pensaba y se decía, bueno, y estos estados que estaban en el aire, que estaban siendo discutidos, que estaban siendo debatidos en Europa, que acá también los libertadores, Bolívar, San Martín y otros, decían, bueno, tenemos población, sí, dejó de pertenecer a la monarquía española. ¿Tenemos límites? Bueno, la Gran Colombia tenía los límites establecidos en esta Ley de División Territorial de la Gran Colombia del 25 de junio de 1824 y usemos esa misma delimitación para decir que este distrito del sur hoy se llamará Ecuador y tiene estos límites, tiene esta población. Colombia tiene los límites establecidos igualmente en la Ley de División Territorial de la Gran Colombia del mismo año y tiene estos límites, Venezuela también. Pero, ¿y cómo ejercemos o cómo nosotros manifestamos que el gobierno, como organización política, la nación, va a tener la posibilidad de que exista un gobernante y quienes, a través de ese ejercicio de designación a quienes conduzcan los destinos de una nación, es decir, nosotros los gobernados, determinemos un mecanismo para saber el tiempo que tienen que estar estos gobernantes, cuáles son sus funciones y, por supuesto, cuál es el mecanismo para decidir quiénes van a conducir estos destinos, o sea, a nivel nacional, si la organización política administrativa de estos estados es
provincias, cantones y parroquias, quién va a gobernar la provincia, quién va a gobernar un cantón, quién va a gobernar una parroquia. Entonces, gobierno, en definitiva, como concepto político para esta estructura del Estado, decimos que nosotros planteamos que el gobierno sean las personas o un conjunto de personas, sean físicas, naturales o jurídicas, también hay instituciones, que puedan conducir los destinos de esta nación ecuatoriana que se ha organizado bajo estas características. Entonces, vean ustedes cómo confluyen los tres escenarios o tres elementos para que el Estado que está siendo pensado, que está siendo inaugurado, que está haciendo con el nacimiento de un mecanismo que permita a quienes vivimos en este territorio ecuatoriano, a su población, podamos tener también un gobierno, es decir, un mecanismo que permita que los gobernantes y los gobernados tengan en esta sociedad moderna la posibilidad de articularse en un proceso democrático y determinar y decidir, como lo que vamos a hacer el 20 de agosto hasta que concluya el periodo del mayo del 25, perdón, quienes van a ser presidente y vicepresidente y por supuesto también van a ser miembros de los órganos legislativos, a veces en asambleas nacionales. Entonces, vean ustedes, esta tercera parte del gobierno o la autoridad tiene que ver en pensar la manifestación de la organización política de estas naciones. ¿Cómo nosotros podemos determinar que los gobernantes sean quienes conduzcan los destinos de una nación y, por supuesto, nosotros los gobernados, saber cuáles son los mecanismos que permiten que una u otra persona pueda, y sus instituciones, perdón, también puedan ser quienes lleven adelante los destinos de una nación, de una provincia, de un cantón o de una parroquia? El gobierno, en todo caso, para ir cerrando este tema del gobierno, de la autoridad, tiene que ver a la existencia de un gobierno. ¿Y qué significa que exista un gobierno? Significa que hay un ejercicio del poder, un término muy ligado hacia la soberanía. Y la soberanía tiene que ver que aquella cualidad que ostenta el poder, o que dicho de otra manera, como está expuesto en el texto de esta presentación, de esta diapositiva, una característica que distingue al poder, que le permite no reconocer otro por sobre él. Entonces nosotros, como un pueblo soberano ecuatoriano, trasladamos el ejercicio del poder, el ejercicio del gobierno, hacia aquel que tiene o ostenta esa cualidad del poder. ¿Y cuál es el poder? El poder del pueblo, de elegir y decidir quién quiere que durante los 4 años, durante un año, durante el tiempo que esté determinado en el marco normativo, en el marco legal, ese compañero, compañera, esa mujer, ese hombre, ese ciudadano ecuatoriano que cumpla los requisitos, pueda ejercer el poder y obviamente también ser merecedor de llevar adelante el gobierno. Este anclaje de soberanía y gobierno es muy importante. Entonces, para ir cerrando ya esta parte del Estado introductoria, porque si nosotros tenemos que ver organización territorial del Estado ecuatoriano, debemos tener claro qué es Estado en términos generales. Y la finalidad del Estado, así como les cuento y todos lo sabemos, el Estado tiene una responsabilidad y esa responsabilidad del Estado es a través de dos visiones, dos posiciones claramente diferenciadas, o que pueden ser también aquellas que en un momento determinado confluyan para que efectivamente ese Estado tenga un asidero, ¿no? Tenga un sustento y esa posición de un Estado que objetivamente tiene como finalidad lograr el bien común para los miembros de esta sociedad que integramos el Estado ecuatoriano, es evidentemente esa visión, esa tarea, esa importancia y peso específico que tiene frente a otras instituciones. ¿Quién debe lograr el bien común para la sociedad que lo integra? Objetivamente es el Estado. Por eso ustedes escucharán mucho en los discursos actualmente que lamentablemente el Estado ecuatoriano ha perdido esa característica, por ejemplo, en el tema de la seguridad interna, de cumplir con su objetivo, de cumplir con su misión, que es velar por el bien común de la sociedad ecuatoriana. Si tenemos dificultades en una provincia, si tenemos dificultades en un cantón, si tenemos dificultades en parte de la sociedad, de que el Estado atienda
aquello que es inherente a su función, por ejemplo, tenemos dificultades de entender para qué se ha planteado justamente su composición o su nacimiento. Ahora, subjetivamente también existe otra visión y evidentemente es el de haber permitido que los seres humanos, los miembros de estas sociedades, de estos estados, tengamos históricamente la posibilidad de garantizarse derechos individuales. De garantizarse derechos individuales, pero que no se ejerzan estos derechos individuales de Juan Manuel Galarza, de Denio, de cualquiera de ustedes, en detrimento de la sociedad, del resto de la sociedad ecuatoriana. Entonces aquí hay que entender que el Estado debe garantizar objetivamente el bien común y subjetivamente custodiar, garantizar, prever a los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país, pero no en detrimento de la sociedad y en su conjunto. Entonces vean ustedes la finalidad del Estado pensando como una estructura, como una organización macro que la estamos planteando en esta tarde, justamente es esa dualidad de verlo efectivamente como quien tiene que garantizar el bien común a todos los miembros de la sociedad ecuatoriana y subjetivamente garantizar mi derecho individual, el derecho individual de cada uno de ustedes, pero su ejercicio, su aplicación, su respeto debe ejercerse sin causar un detrimento al resto de la sociedad ecuatoriana. Muy importante estas dos posiciones, estos dos conceptos que tengan que ustedes retrotraerlos, analizarlos y por supuesto en algún momento quede claro en qué consisten ellos. Las funciones del Estado, por supuesto, acá estamos hablando de los tres elementos que en su momento fueron planteados. Ustedes conocen el Estado ecuatoriano y tenemos cinco funciones del Estado, o en este caso poderes que también se llaman, que fueron los que se pensaron en aquel momento y nosotros lo hemos ampliado a dos más. Entonces, el Estado cumple tres funciones que son desarrolladas a través de estos órganos que las tienen, que ejercen este poder del Estado. Entonces, está en la función legislativa, que está en la mayoría de estados del mundo, la función ejecutiva o administrativa, como ustedes quieran llamarlo, en donde está el jefe de gobierno y el jefe de Estado, está la función judicial, y en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, tenemos la función electoral y la función de transparencia y control social. Entonces, vean ustedes, el Estado ecuatoriano, por así decirlo, tiene una evolución mucho mayor que otros estados. Ya hemos pensado, si es que somos un régimen democrático, en una función que sea interdependiente de las otras tres. Y esta debe garantizar de que la participación de hombres y mujeres que cumplen los requisitos se lo pueda hacer bajo características de transparencia, de honestidad y que esa soberanía del Estado y del pueblo esté entrelazada a través de un voto en el cual nosotros decidimos quién va a ser presidente, quién va a ser vicepresidente, es decir, quién va a gobernar dentro de esa organización política administrativa. Y la quinta función o poder del Estado que nosotros incorporamos en la Constitución del 2008 fue justamente la de control, participación ciudadana y control social. No solamente estamos garantizando de que a través de el ejercicio pleno de nuestro voto, de nuestra soberanía, pueda garantizar elecciones transparentes, sino que queremos que toda la población participe abiertamente en todos los procesos que significan la toma de decisiones de estas instituciones. Entonces, el día de mañana, cuando se instale la asamblea, los estudiantes universitarios en el Ecuador, los profesores y todos quienes formamos parte de estas instituciones de educación superior, podemos ir a la asamblea y decir, miren, ustedes están tratando una ley que afecta a las instituciones de educación superior y queremos que lo hagan en este sentido, que se lo piensen en este sentido. Entonces, la participación ciudadana no es solamente eligiendo a la autoridad, sino que también participando en las tomas de decisiones de manera directa con o a través de esta función de participación ciudadana y control social. Y la parte del control social justamente es esa parte de veedurías, esa parte de fiscalización, esa parte de ir verificando de que aquello que nosotros, a través del voto o el político nos dice qué es lo que va a hacer y en un tiempo determinado no cumple con esos objetivos, evidentemente tenemos la posibilidad y la obligación, creo yo, como ciudadanos, ejercer ese poder
y ese control social. Entonces vean ustedes las funciones del Estado, como están manifestándose en este cuadro, tiene que ver con la función legislativa, que consiste en legislar, y legislar evidentemente es hacer leyes, y que es una ley, es una norma que emana de un cuerpo legislativo, llámese Congreso, Asamblea, lo que ustedes quieran. La ley puede ser general o particular, obligatoria o facultativa, por supuesto, y el Poder Ejecutivo también tiene esa capacidad de dictar leyes de acuerdo a nuestra Constitución, aunque no en sentido formal. Por ejemplo, puede sancionar decretos, puede sancionar los reglamentos, y si son de características económicamente urgentes, son privativos del presidente de la República, en este caso del Poder Ejecutivo. Si nos vamos a la función ejecutiva o administrativa, está por demás decir qué es. Esta función ejecutiva se materializa cuando el órgano ejecutivo, es decir, el jefe de gobierno, el jefe de Estado, pone en ejecución a las leyes al hacerlas cumplir. Entonces, si nosotros pensamos cómo el Estado, a través del gobierno y a través de la función ejecutiva y a través del jefe de Estado, tiene que hacer cumplir una ley, tiene, más adelante veremos, el poder de una institución que trata justamente de ejercer esa capacidad, de introducir esa capacidad coercitiva de que mantener la seguridad interna, por supuesto, pero que también hay una institución que garantiza de que se cumplan las leyes. Mientras que esa parte administrativa, por eso ponemos función ejecutiva administrativa, es la actividad que desarrollan los gobernantes con el fin de satisfacer las necesidades de la población. Entonces, la función ejecutiva dice, pone en ejecución, por eso es su nombre. El ejecutivo pone en ejecución a las leyes que son emanadas o son sancionadas por él mismo a través de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, y la función administrativa es como él, a través de esta actividad, desarrolla actividades, perdón la redundancia, gestiones, instrumentaliza recursos y presupuestos para que nosotros, la población, podamos tener salud, podamos tener educación, podamos tener un sinfín de obras de infraestructura que son requeridas. Entonces, tocamos la función legislativa, tocamos la función ejecutiva, y la función judicial, por supuesto, es un órgano judicial del gobierno, está integrado por, ustedes saben quién, la corte, los tribunales, etcétera. Esta, propiamente dicha, tiene las características de ser jurisdiccional y judicial. Judicial porque no resuelve conflictos entre partes, sino que declara derechos o resuelve cuestiones no controvertidas. Conceder permisos, por ejemplo, permisos para que se pueda realizar algún tipo de actividad que está dentro del marco normativo y se necesita su intervención. La Corte Constitucional, por ejemplo, es un órgano judicial porque dice, mire, el presidente de la República ahora, con esta capacidad que tiene establecida en la Constitución de declarar muerte cruzada, tanto a la Asamblea como a él mismo, tiene que gobernar con decretos ejecutivos, pero estos deben ser económicamente urgentes. Y acá está quien debe resolver conflictos entre si el presidente puede o no puede enviar un proyecto de ley, y si no es reconocido como económico urgente, le dice, no, señor presidente, usted no puede hacerlo. Y la jurisdiccional, cuando resuelven una temática controversial mediante una sentencia. Aquí sí están los jueces que determinan en los distintos niveles los problemas, las temáticas que están establecidos en los códigos civiles, penales, administrativos y toda esa normativa. Ustedes son contadores, yo no soy abogado tampoco, y explico solamente cómo se estructura un Estado a partir de una función judicial. Con estas características, creo yo que hemos tocado la composición del Estado, hemos tocado la composición de cómo el Estado ecuatoriano tiene, en primer lugar, los elementos necesarios para que exista, ¿no? Necesitamos una población, necesitamos tener un territorio, necesitamos tener un gobierno o una autoridad. Lo tenemos. Ahora, ¿qué conforma o qué elementos, funciones o poderes debe tener un Estado? En el mundo existen 3 básicos, ¿no? En el caso concreto del Ecuador tiene 5. Poder o función legislativa, un poder o función ejecutiva administrativa, un poder o función jurisdiccional o jurídica o judicial. Acá nosotros lo hemos ampliado hacia
la posibilidad de que tengamos una función electoral y una función de participación ciudadana y control social. Y por supuesto, tenemos la posibilidad también de entender cuáles son las características de este Estado ecuatoriano, que evidentemente son las que tienen la mayoría de estados en el mundo. En esta introducción del Estado ecuatoriano, justamente, era esta posibilidad de ir trasladándoles a ustedes con este quiz que hemos realizado, con esta posibilidad de que entendamos cómo el Estado ecuatoriano, así como el resto de estados, se ha ido configurando. Y en la próxima clase, que es el día viernes, salvo que por efectos del feriado, que aún no sabemos si es que existirá o no feriado, porque recuerden ustedes que hay la ley de servicio público, y el 10 de agosto, la fecha de independencia, es un día de feriado nacional, cae acá el día jueves, según el calendario del año 2023, y si es que hay la disposición de que el día viernes no exista asistencia académica, no se grabará una clase asíncrona, pero sin embargo hemos avanzado en la explicación del tema que estaba previsto para el día de hoy, que es el de cómo la organización territorial del Estado ecuatoriano se configura, iniciando con, por supuesto, la explicación de qué es el Estado, cuáles son sus funciones, cómo se constituye un Estado y, por supuesto, cuáles son los objetivos, tanto objetivo como subjetivo, en esta característica del Estado. Antes de finalizar, y ustedes saben que se está grabando esta clase y la vamos a subir de manera síncrona, quiero abrir el escenario, de pronto Stephanie, Isaac, Danilo, nombraría a todos, está capturada la pantalla y este video para ponerle asistencia por las dificultades que hemos tenido con ustedes de justamente de que pese a asistir todas las clases síncronas y asíncronas, tenemos la asistencia que tenemos, pero ojalá esto pueda ser resuelto antes de finalizar el semestre, porque de lo contrario tendremos dificultades ustedes y yo. Quiero abrir el escenario a si tienen alguna pregunta, si quieren alguna explicación adicional, yo con mucho gusto lo haré. Pongo y abro el escenario si es que hay preguntas en esta tarde, por favor. Lisbeth está también, Marilyn, Adela, Natalie. ¿Hay preguntas, alguien? Buenas tardes, Inge, por mi parte no. Hola. No tienen preguntas. Ustedes me hacen creer que en realidad explico también de que no hay preguntas. Yo a veces me escucho, digo, bueno, yo sí tengo preguntas, pero si no tienen preguntas los babas, ¿qué puedo hacer? Dígame, Denny. Buenas tardes nuevamente. No, es que sí está bien explicado, Inge, por eso no hay preguntas. Gracias. ¿Seguro? Que sí. Bueno, Denny, un fuerte abrazo a usted, a todas y todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta clase. Como saben, está siendo grabada. Finalizaré la misma y la subiré al entorno virtual. Es un gusto estar, aunque sea a la distancia, viéndoles cuadritos a ustedes, pero ya nos veremos para el examen del segundo parcial. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Que estén muy bien.